Para nosotros es un honor poderles saludar una vez más en esta tarde que Dios nos concede con su programa Mensaje de Amor. Hoy queremos tratar sobre un tema pero muy especial. En el anterior estuvimos viendo sobre cuál es la iglesia verdadera y hablamos también que la gente se bautizaba y formaba parte de la iglesia. Ahora vamos a ver sobre el bautismo. ¿Por qué sobre el bautismo? Hay muchas personas que se bautizan según lo que dice el Santo Evangelio, según San Mateo capítulo 28 y el verso 19, donde dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es así como la mayor cantidad de personas se bautizan. No sé si usted haya conversado con algún amigo que pertenezca a una iglesia y un 90% le van a decir: sí, yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en este momento le hago una pregunta. ¿Usted está seguro que ese es el bautismo que la Biblia enseña? Podrá ser, pero justamente para este es este programa, para nosotros identificar bíblicamente. Mire, hay un pasaje en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 38 es el central, pero un poquito más arriba dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesucristo, al cual ustedes mataron y crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y la gente, al escuchar esto, se compungió de corazón. Y dijeron entonces: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ahí es donde el apóstol Pedro se pone de pie y da su primer discurso. Y entre tantas cosas él dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos y para cuantos nuestro Dios os llamare. Entonces aquí tenemos Mateo 28 y Hechos capítulo 2, 38. En Mateo dice que hay que bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá Pedro dice que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál es la fórmula bautismal correcta para el perdón de los pecados? Si analizamos Hechos 2:38, dice que para el perdón de los pecados hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Pero muchas veces la gente dice: pero bueno, ¿a quién le creemos? ¿A Jesús o a Pedro? Interesante su apreciación. Algunos dicen: pero lo que pasa es que Pedro, nosotros no podemos obedecerle a él, porque fue un hombre que cometió muchos errores. ¿Qué nomás hizo Pedro? Imagínense, incluso lo negó. Él llegó a decir que no lo conocía al Señor Jesús. Y hay una parte aún todavía más duro, que el Señor Jesús lo reprendió a Pedro. ¿Sabe qué le dijo? Pedro estaba allí para que no se vaya porque lo querían matar, lo querían apedrear al Señor Jesús. Y Pedro le dice: mira, no te vayas. Allá te amenazaron, te quieren matar y tú quieres ir otra vez para allá. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas celestiales, sino solamente en las cosas terrenales. Oh, Pedro tenía ciertos momentos tan difíciles. Mire lo que llegó a recibir. Pero debemos también nosotros acordarnos de algo, que lo que Pedro decía, no lo decía por su propia cuenta. La Escritura dice que allí en Hechos, capítulo 2, todos los que estaban en el aposento alto, incluido Pedro estaba allí, aproximadamente como 120 personas,
De repente dice que vino un viento recio que sopló sobre el aposento alto. Y aparecieron lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de los que estaban allí. Y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Glorificaban y magnificaban a Dios. Allí se cumplió lo que Dios había prometido: derramar el poder del Espíritu Santo sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Entonces, en el momento en que Pedro se pone de pie y dicen que había que bautizarse en el nombre de Jesús, perdonen, no fue Pedro el que habló. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo, el capítulo número 10? Allí vamos viendo un pasaje de la Escritura en el verso 19 y 20. El 19 dice: mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora será dado lo que deben de hablar. Porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre es el que habla a través de nosotros. Por lo tanto, no fue Pedro el que habló, fue Dios a través de Pedro. Y él dijo: bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Además de esto, en ninguna parte de la Biblia hay evidencias de que alguien se haya bautizado en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la orden del Señor Jesús fue bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre no es nombre, Hijo tampoco es nombre, Espíritu Santo tampoco es nombre. Por lo tanto, Dios habló a través de Pedro diciendo: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Y de allí para adelante, la iglesia primitiva, los apóstoles, bautizaron en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Eso sí, tenemos muchas evidencias bíblicas. Ejemplo, Hechos 8:16, allí dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Allí tenemos esa primera evidencia bíblica a partir de Hechos 2:38, y también nosotros podemos seguir viendo cómo era que bautizaban la iglesia primitiva. Bautizaban, según Hechos 10:48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Aquí a Cornelio, a sus parientes, a sus amigos, ellos recibieron el Espíritu Santo antes de ser bautizados. Entonces Pedro dijo: pues hay que bautizarlos. Y lo bautizaron en el nombre del Señor Jesús. En Hechos 19:5 también encontramos a un grupo como de 12 personas. El apóstol Pablo se acerca, conversa con ellos, y entre ese diálogo que tenía con este grupo de hermanos, les dice: ¿ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la respuesta de este grupo de personas? Dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y Pablo les replica y le dice: ¿en qué pues fueron ustedes bautizados? Y ellos le dicen: nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Y Pablo dice: lo que pasa es que Juan bautizó para arrepentimiento. Ustedes necesitan bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Los bautizó, impuso sus manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Eso usted lo puede constatar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, del 1 hasta el 7. Y también tenemos en Hechos 22:16. Es un pasaje maravilloso. Usted, amigo, amiga, que en este momento nos está escuchando, mire lo que dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora viene una pregunta: ¿por qué nosotros bautizamos en el nombre de Jesús? Porque no hay otro nombre. Si hubiera otro nombre, la Biblia lo diría, pero la Escritura dice en Hechos 4:11 y 12
este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. En el nombre de Jesús se sujetan los demonios, por lo tanto no hay otro nombre. Síganos en este su programa, en el canal Vida Apostólica. Para nosotros es una bendición siempre estar con ustedes en sus hogares, allí, en el calor de su casa, con su familia. Estamos llegando con este mensaje que transforma el alma. Quiero concluir diciendo un pasaje, un texto del libro de Judas. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.